esta primera sesión lo que voy a hacer es exponer las características que permiten identificar los artrópodos como tales. A veces puede parecer muy sencillo, pero bueno, realmente pues, puede que no sea tan. Mi especialidad dentro de la biología es la zoología. Yo me formé como zoólogo, trabajé durante muchos años en la Universidad de Navarra en distintos proyectos de investigación, y mi especialidad dentro de esas investigaciones en el mundo de los artrópodos fueron las arañas, aunque mi amor primero y el que me llevó a dedicarme a estudiar biología es lo que están ustedes viendo en esta pantalla multiplicado por 9, las mariposas. Eso es lo que siempre me ha gustado mucho, y no pude dedicarme profesionalmente a ello porque no había posibilidad de hacer nada en aquel momento en el departamento de zoología en el que yo entré. Me dieron las arañas y con aquello no. Bueno, pues vamos a ver el mundo de los artrópodos, que es un mundo inmenso. Nadie puede especializarse en artrópodos, hay que compartimentar mucho conocimiento e ir a grupos muy concretos, porque el número de especies distintas que nos podemos encontrar en este grupo es inmenso. Solo de insectos pasan largamente del millón de especies diferentes. Bueno, en principio voy a comentar qué es la taxonomía, que es la ciencia que, por la parte de la biología, que trata de la clasificación de los seres vivos. Es necesario clasificar los seres vivos porque el entendimiento entre distintos científicos de distintos lugares no puede alcanzarse si no hay un criterio común para dar nombre a los distintos seres vivos con los cuales se trabaja en cualquier ámbito, no únicamente con artrópodos, sino con cualquier otro tipo de animal o con cualquier otro tipo de ser vivo. A todos los seres vivos se les clasifica. Por ejemplo, para que se entienda un poco la necesidad de tener un criterio común. Si hablamos de los CEPs, de los hondos, de los hongos, de los porcini, estamos hablando en todas las ocasiones de la misma cosa. Si yo hablo con un italiano y le digo que he ido a coger hongos, no va a saber de lo que le estoy hablando. Le digo hongos, pero si eso no se coge, si es un ser vivo que está. Si hablo con un andaluz y digo que cojo hongos, me entenderá que estoy cogiendo no se sabe qué, porque hongos llamamos a una especie concreta de seta en Navarra. Ahora, si le digo voy a coger Boletus edulis, todo el mundo que entiende un poco de micología sabe a lo que estoy refiriendo. Sea italiano, francés, catalán o vasco. Bueno, pues por eso hace falta criterios comunes a la hora de nombrar a los seres vivos. ¿Cómo se hace el nombramiento de los seres vivos? ¿De qué manera se aplican las normas? Bueno, en principio los nombres siguen claves basadas en dos nombres. Cada especie de ser vivo va a recibir un nombre con dos palabras, género y especies, se llaman las dos palabras. Las palabras están latinizadas y la nomenclatura que ven ahí en segundo lugar es la que da las normas para, de forma correcta y estandarizada, dar lugar a los distintos nombres que vamos a utilizar. El principio de clasificación se basa en incluir a los seres vivos en grupos jerarquizados, de tal forma que cada grupo contiene elementos del grupo siguiente. ¿Cómo se incluyen en los distintos grupos? En principio se hacen estudios de tipo morfológico, es lo más sencillo, lo más fácil de observar, pero muchas veces no es lo que nos asegura una correcta introducción en un grupo concreto de un ser vivo concreto. Y así pasa luego que constantemente se están cambiando los nombres, se están cambiando las localizaciones de los seres vivos, se les meten en distintos sitios, lo cual acaba siendo un lío, porque claro, uno se aprende los nombres de determinada especie y 2 años después lo han cambiado porque han descubierto que el género en el que lo metieron en realidad no estaba relacionado, sino que había que poner otro género distinto. La taxonomía constantemente nos está metiendo en este tipo de líos, con lo cual hay que estar constantemente revisando si quieres estar al día. ¿Vale? Todo arranca del señor Linneo, que en el siglo XVII pues pone en marcha el sistema con su sistema Nature, y él estableció una serie de taxones, son esos grupos jerarquizados dentro de los cuales vamos a incluir los seres vivos, que son los siguientes. El dominio, que es el primero del taxón, es el más amplio de todos. Este no lo descubrió Linneo, fue posterior.
Y el dominio, pues básicamente reúne a los seres vivos con el criterio de qué tipo de célula tiene ese ser vivo. El dominio de lo que nosotros vamos a ver es el dominio eucaria, donde están todos aquellos seres vivos que tienen células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo. Y la inmensa mayoría de los seres vivos tienen células de este tipo. Dentro del dominio hay 5 reinos distintos. Nuestro reino es el reino de los animales, la animalia, el metazoos, se puede llamar de distintas formas. El filum, hay un montón de filum ya dentro de los seres vivos. Cada filum contiene muchas clases, cada clase muchos órdenes, cada familia, cada orden muchas familias, cada género o cada familia tiene un montón de géneros, y dentro del género hay unas cuantas especies. Las 2 últimas categorías es la que van a dar el nombre al ser vivo. Todas las demás se las va incluyendo por similitudes morfológicas. Un ejemplo, un par de ejemplos. Dominio eucario, reino animales, filum artrópoda, el que vamos a estudiar y a comentar en esta charla. Clase insecta, los insectos. Orden Lepidoptera, las mariposas. Familia Saturnidae. Y ya sé que aquí alguien me podría decir que la Graelsia ya no está en Saturnidae o no estuvo, lo metieron en Sisfigidae porque cambiaron la familia. Yo me niego a hacer ese cambio. También lo metieron en Atacidae, tampoco me parece correcto. El que describió la mariposa en origen, Mariano de la Paz Graels, un entomólogo español, la metió en la familia Saturnidae, y yo con eso me lo voy a quedar y no lo voy a cambiar. El género Graelsia se le dedicó al descubridor, Graels, y la especie Isabelae, como ven ustedes, Graelsia e Isabelae se escriben con mayúscula en ambos casos, pero generalmente la palabra que se corresponde con la especie no se escribe inicialmente en mayúscula, salvo que el nombre asignado derive del nombre propio de una persona, como es el caso. Isabelae viene de Isabel. Una anécdota al respecto. Hace unos años, viendo la 2 algún documental de estos tan chulos que nos ponen, bueno, pues proyectaron un documental sobre distintos animales españoles, documental hecho en España por españoles, y salía la Graelsia Isabelae. Entonces el comentarista empezó a decir, bueno, la Graelsia Isabelae es una mariposa emblemática, muy bonita, el insecto más hermoso de España. Se le dedicó, según el nombre que ustedes ven, Isabelae, a la reina Isabel de Inglaterra. Y yo dije, ¿cómo? La reina Isabel de Inglaterra. La reina Isabel de Inglaterra, bueno, ha habido 2 reinas Isabeles de Inglaterra, una todavía está viva y la otra se murió en el siglo XVI. Y un español, que fue el que describió la mariposa, jamás le hubiera dedicado un insecto a una reina inglesa en el siglo XIX, cuando constantemente estaban en luchas y guerras España con Inglaterra. La reina Isabel a la que se le dedicó el insecto era la reina Isabel II de España, que alguno le puede poner todos los pelos que quiera, que a lo mejor no era el paradigma del regente ideal, pero a él se lo dedicó Mariano de la Paz Graels en la década de los 50 del siglo XIX. Otro ejemplo, dominio eucaria, reino animales, filum chordata, son aquellos que tienen columna vertebral. Clase mamalia, los que nos alimentamos de leche en nuestros primeros tiempos de vida. Orden primates, aquellos que tienen unas uñas planas y manos adaptadas a trepar por los árboles. Familia homínide, hombre, estos son los que andan de pie. Y Homo sapiens somos nosotros. ¿Vale? Bueno, ahí tienen ustedes la Graelsia Isabelae. El insecto, desde mi punto de vista, es el artrópodo emblemático de la fauna española. No hay nada más bonito. ¿Vale? Luego les pondré un pequeño vídeo donde se ve cómo los observan los naturalistas, atrayéndolos con luces, puesto que son insectos nocturnos, vuelan de noche. Bien, en cuanto a los artrópodos, que es lo que nos toca hablar hoy, bueno, ya he dicho que es el filum más numeroso de todos los seres vivos, está enormemente extendido por todo el planeta, no hay lugar donde no haya artrópodos, desde los fondos marinos más profundos hasta prácticamente la cima del mundo, en las montañas más altas, siempre nos vamos a encontrar algún representante de alguno de los grupos que nos componen. El éxito de un determinado modelo animal se mide en la extensión y la biodiversidad que ha conseguido alcanzar. Bueno, pues en el
el caso de los artrópodos la biodiversidad es máxima porque no hay absolutamente ningún otro grupo que se pueda comparar el número de especies, ni tan siquiera juntando todo el resto de las especies de todos los demás grupos nos acercamos a la cantidad de especies que están dentro de los artrópodos. Las relaciones filogenéticas son aquellas que se establecen entre distintos seres vivos para ver si unos descienden de otros, si están emparentados porque tuvieron un antepasado común. Todo esto se ha ido modificando según avanzaba la tecnología y se podía ver de distinta manera cómo emparentar entre sí a los seres vivos. En un principio las relaciones se establecían en base a criterios puramente morfológicos, es decir, la forma externa de los animales o incluso la anatomía interna o también determinadas características de la anatomía externa servían para emparentar unos con otros. Actualmente los criterios son mucho más avanzados desde el punto de vista tecnológico, más modernos, y se hacen en base a comparación de moléculas y demás. Hay que analizar los ADN, las proteínas. Obviamente esto no está al alcance de lo que nosotros podemos hacer como aficionados, y por tanto no vamos a estudiar para nada la filogenética profunda de los grupos, pero es bueno saberlo que actualmente se hace así. De tal forma que lo que antes se consideraba como ancestro de los artrópodos, actualmente ya no se les considera y ni siquiera se considera que haya ninguna relación entre ellas. Luego hablamos de eso, quiénes eran. En la Tierra los podemos encontrar desde hace 500 millones de años, más o menos. Allá por la era primaria ya aparecen los artrópodos. De hecho, los fósiles guía definitores de la era primaria son artrópodos. Vamos a ver las características generales que luego iré ampliando un poco, tampoco mucho. Son animales que tienen simetría bilateral. Eso significa que si los dividimos mediante un eje que los recorra longitudinalmente a ambos lados del eje izquierda y derecha, nos vamos a encontrar con los órganos repetidos, exactamente igual que el cuerpo humano. Tenemos una mano derecha, una mano izquierda, una derecha. Si nos dividen con un eje, pues tenemos las mismas piezas a ambos lados del dicho eje. Es el modelo de simetría más usual en el mundo animal. Casi todos los animales tienen simetría bilateral, van de unos pocos grupos que no tienen simetría en absoluto, como puedan ser las esponjas marinas, que carecen de ella, o que tienen simetría radial, como por ejemplo los cementerios y también pues, las estrellas de mar, erizos de mar y demás. La característica fundamental de los artrópodos es esta que tengo puesta en segundo lugar. Poseen un exoesqueleto. Exoesqueleto significa esqueleto externo, recubriéndolos, fabricado de una sustancia que se llama quitina. Además de esto, el hecho de que el esqueleto sea externo hace que presenten apéndices, los distintos elementos móviles que estos animales tienen, articulados. Son piezas que se encadenan unas con otras y que las vemos por fuera. Imagino que todo el mundo ha comido alguna vez una gamba, y para comerse la gamba hay que pelarla, hay que quitarle la cáscara. Y la cáscara está formada por una serie de anillos consecutivos unos detrás de otros, distintas piezas que se pueden mover unos respecto a los otros y eso le permite a la gamba, cuando está viva, moverse. ¿Vale? Como tienen apéndices y exoesqueleto rígido externo, pues el cuerpo, como acabo de explicar con la gamba, está segmentado. Y además los segmentos reproducen dentro y fuera también estructuras de un segmento al siguiente. A esa característica, esos segmentos se llaman metámeros, y esa característica de tener estructuras repetidas de forma secuencial se denomina metamería. Y esto era lo que en un tiempo hizo pensar que los artrópodos estaban emparentados con las lombrices de tierra y los animales a los que pertenece el grupo, porque en estos animales, los poliquetos y oligoquetos, también se produce el fenómeno de la metamería. Actualmente se ha desechado esa hipótesis porque ya se ha visto, mediante los estudios que he comentado antes, en base a distintos componentes químicos, que no es así, que no hay ninguna relación. Esa segmentación en anillos que presentan los cuerpos de los artrópodos se ven acompañadas externamente de una zonificación en distintas partes del cuerpo que, dependiendo del grupo, van a ser 2 o 3 regiones diferentes, según veremos. A continuación
la única desventaja que tiene el tener un esqueleto externo, y es que el esqueleto, lo mismo que una armadura, no crece. Con lo cual estos animales, para poder crecer, necesitan cambiar de exoesqueleto. A ese proceso se le llama muda, para las técnicas crisis, y periódicamente deben desprenderse del esqueleto antiguo y cambiarlo por un esqueleto nuevo. En el transcurso del cambio se produce un aumento de tamaño que se mantiene hasta el siguiente cambio de exoesqueleto. Luego también veremos un pequeño vídeo donde se ve esto. La respiración es por tráqueas o por pulmones, el libro. La circulación es abierta, lo cual significa que la sangre se extravasa, sale de los vasos sanguíneos, con lo cual pierde eficacia en el transporte, porque el hecho de que salga fuera de los vasos hace que circule de forma más lenta. Hay varias glándulas que sirven en la excreción para ir consiguiendo distintos efectos, lo que para nosotros hacen los riñones de ir eliminando los metabolismos tóxicos que se generan por la actividad metabólica del cuerpo, pues en estos animales se hacen lo más frecuentemente a través de túbulos de Malpighi, pero hay otras diferentes modalidades de excreción. El sistema nervioso es ganglionar, otra característica parecida a los anélidos, lombrices de tierra y poliquetos, que también hizo pensar que había una relación entre ellos. Significa que es ganglionar, que hay una serie de bultos que contienen las neuronas repartidos a lo largo de todo el cuerpo. El hecho de que en algunos grupos de artrópodos se vayan desarrollando órganos de los sentidos muy sofisticados y con gran capacidad de captación de información conlleva la necesaria innervación de los mismos, es decir, hace falta que a un órgano de los sentidos complejo le acompañe un ganglio nervioso complejo. Y de ahí que se hable pues, de ganglios cerebroides, incluso de cerebro, se puede buscar en internet distintas divisiones, sobre todo en la zona delantera del animal, en la parte anterior, donde se desarrolla una cabeza bastante claramente visible en muchos casos. Los órganos de los sentidos, bueno, pues el olfato, los insectos, las antenas, hay ojos simples o compuestos, luego veremos cómo son. La reproducción es sexual, lo cual significa que en principio los animales deben buscar pareja para acoplarse los unos a los otros, conseguir de esta manera tener descendencia, aunque en bastantes casos, sobre todo dentro de los insectos, la partenogénesis es frecuente. Partenogénesis significa que las hembras ponen huevos que se desarrollan sin necesidad de ser fecundados por el macho. ¿Vale? Vamos a ir hablando de los distintos elementos. Aquí tenemos el exoesqueleto. Este en concreto es el exoesqueleto de la última fase larvaria de una libélula, donde en la última muda el animal se ha desprendido de él y ha salido la libélula adulta. Se puede ver el primordio de las alas marcado, los ojos compuestos también marcados, el mascarón que tenía la larva para alimentarse. La quitina que compone este exoesqueleto es una sustancia derivada de los azúcares. En principio el exoesqueleto está fabricado a base de un derivado de la glucosa que se llama N-acetilglucosamina. Uniendo muchas de estas moléculas se consiguen cadenas muy largas, y esas cadenas largas dan las características propias del esqueleto. Es bastante rígido, es notablemente resistente, está pensado para pequeño tamaño, no se puede tener artrópodos de grandes tamaños, hay muchas limitaciones al crecimiento, porque el exoesqueleto es muy eficaz cuando el bicho es pequeño, pero si es grande vamos a tener dificultades primero para colocar dentro la musculatura que la mueva, porque si un animal muy grande tiene una masa muy grande, hace falta un exoesqueleto muy grueso para poderlo mantener, y ya no hay hueco para meterle las demás piezas del cuerpo, ¿vale? Y además también hay problemas con los elementos respiratorios, ya que el sistema circulatorio es poco eficaz y no sirve para llevar el oxígeno a las células. En un animal viviente, esto es un krill, pequeño camarón que nos podemos encontrar en el mar y que paradójicamente, a pesar de su pequeño tamaño, estos bichitos miden 5 centímetros, sirven de alimento a los animales más grandes que han vivido en la tierra, como son las ballenas. Nos vamos a encontrar con una enorme variedad de apéndices articulados que, según los grupos, tienen unas formas u otras. En principio, aquí se ve muy bien, esto es la pata de un coleóptero, tiene distintos segmentos articulados entre sí. En las articulaciones, donde un segmento se une al otro, el exoesqueleto es más fino y eso permite el juego, el movimiento
entre un segmento y el siguiente. Todos estos segmentos se llaman terguitos, artejos, se les acaban teniendo diferentes formas según la modalidad a la cual, o el uso al cual se destinen. En el caso de las patas, que son elementos marchadores, pues tienen forma para poderse apoyar en el suelo y poder andar por ellas. También son apéndices articulados las antenas. En este caso tenemos aquí un cicindélido, es un coleóptero cazador enormemente agresivo y muy bien capacitado para capturar sus presas. Tiene unos ojos compuestos de los que hablamos luego muy grandes, y en las antenas de los insectos en principio se aloja el sentido del olfato, sirven para oler. En las arañas, que en principio son mi especialidad, además de las patas, que aquí no aparecen figuradas, tenemos los quelíceros, que es el elemento que le sirve a la araña para cazar. Esta uña que se despliega a partir del tallo es aquella con la cual la araña, al clavarla en su presa, inyecta el veneno, dibujado a un macho, con los elementos taxonómicos, y anatómicos que se utilizan para la clasificación. En las arañas, el elemento fundamental para clasificarlas son los órganos genitales. Y esto que vemos aquí, que es un pedipalpo, es en principio un apéndice articulado parecido en forma a las patas, pero en los machos se desarrolla esta estructura al final, que se llama bulbo copulador, que le sirve al macho para copular con las arañas hembras de la especie, ¿vale? Las formas que tienen los distintos elementos que aparecen en el bulbo copulador son los que me dan las características necesarias para clasificar las especies. Es bastante complicado, porque claro, en el dibujo parece que se ve muy claro, pero la imagen real es esto que ven aquí. Uno empieza a buscar ahí las cosas y las encuentra o no las encuentra. Y las piezas llamadas quelíceros, que sirven para capturar presas, se ven acompañadas de piezas bucales, como son estas que ven aquí, el soma, etc. En cuanto a la segmentación corporal, bueno, pues aquí en esta imagen se ve perfectamente separados los distintos terguitos que forman el cuerpo, en este caso de un bogavante, un crustáceo, las patas separadas, las anillas de la cola. En otros casos vamos a tener una cabecita con sus antenas y luego un montón de segmentos muy parecidos unos a otros. En este caso la metamerización es muy clara, con un par de patas en este caso o más dependiendo del animal. O también podemos ver claramente la segmentación en el abdomen de un insecto, pero ya no es tan claro en el resto del cuerpo. Esos segmentos se encuentran todos unos a continuación de otros, dando un cuerpo con pocas regiones, como sería el caso de este viriápodo, donde tenemos la cabeza y el cuerpo, lo que viene a continuación, formados todos por anillos iguales, no hay ninguna región suplementaria. En los arácnidos nos podemos encontrar, como en el caso de esta araña, con dos regiones, el prosoma y el opistosoma, vulgarmente abdomen y cefalotórax. Cefalotórax es la pieza que sale de la fusión de lo que sería la cabeza y el tórax, que en los insectos están separados. Y en los insectos ya tenemos las tres regiones características de los insectos: cabeza, tórax y abdomen. En el tórax se insertan los elementos marchadores, las patas y en su caso las alas. En la cabeza estarían los ojos y las antenas, órganos sensibles. En el abdomen de los insectos prácticamente no hay ningún tipo de apéndice, salvo en algunos casos en los cuales los últimos segmentos del abdomen se alargan mucho y forman pues un tipo de colita que se llaman cercos. Algunos arácnidos no tienen la separación en abdomen y cefalotórax, como esta garrapata, dicho asquerosillo que todos me imagino que conocen, donde hay una única pieza para todo el cuerpo. Durante la muda, el animal es vulnerable, por eso es un inconveniente el que tengan que realizarlas para poder crecer. Y vamos a tener mudas como la de esta libélula, que está abandonando la fase larvaria y convirtiéndose en adulto, para la cual la cáscara que he puesto en la fotografía anterior correspondería a un animal parecido. Se abre a nivel del tórax
exoesqueleto antiguo y a través de la abertura va surgiendo el cuerpo del animal que va a mudar. Otros insectos terrestres tienen una estructura parecida, esto sería una cigarra, y en algunos casos nos vamos a encontrar con que la muda, en este caso hay una oruga de mariposa colgando de una ramita, cuando se realiza lleva a un elemento completamente distinto. La muda de una mariposa, cuando se acaba la fase larvaria, no conduce directamente al insecto adulto, como es en estos otros dos casos de la libélula y de la cigarra, sino que conduce a un estado intermedio antes de llegar al insecto adulto, al que se le llama pupa o ninfa, de absoluta inmovilidad, en el cual el insecto pasa unos cuantos días, semanas, meses, depende del momento en que se produzca la última muda, antes de convertirse en insecto adulto. En cuanto a los órganos respiradores, bueno, en los insectos y en otros muchos animales de este tipo, lo que tenemos es un sistema de tuberías que se llaman tráqueas. Las tráqueas se abren al exterior a través de unos orificios llamados espiráculos, cuya abertura se puede regular por parte del animal, y el aire entra directamente en el sistema de tuberías, que se ramifica, llegando a todos los rincones del cuerpo, de tal manera que el oxígeno dentro del aire se lleva prácticamente célula a célula. No tanto, pero casi. Eso pone límites al tamaño. No se podría tener un animal del tamaño de un elefante con este sistema respiratorio, porque todo está ya ocupado exclusivamente por el sistema tráqueo. Otros animales, como las arañas, lo que tienen son pulmones tipo tubo, entonces aquí sí que tiene que intervenir el aparato circulatorio para llevar el oxígeno. En esta imagen, este dibujito, se ven los elementos internos que nos vamos a encontrar en un arácnido. Bueno, pues tenemos el aparato digestivo, el aparato reproductor, las gónadas, con la apertura del estereoducto. Aquí, en este caso, es una hembra, el animal representado. La estructura que acompaña la salida del aparato reproductor se llama epigino. De esto hablaré el próximo día, cuando hablemos de los grupos y sus características propias. En cuanto a los aparatos excretores, bueno, pues de nuevo en un insecto visto por dentro, estos filamentos negros que desembocan en el intestino son los túbulos de Marpigio. Se abren a la cavidad celómica, que se ve inundada en determinados lugares por el líquido que circula, que no es sangre en ningún caso, dentro del aparato circulatorio, y como el líquido baña los tubos de Marpigio, los elementos que han de ser eliminados pues pasan a través de la pared del tubo de Marpigio, son conducidos al intestino y se expulsan a través del agua, junto con las heces. En algunos casos no hay túbulos de Marpigio, como en el caso de los crustáceos, pero lo que tenemos son glándulas antenales, situadas las antenas, donde se expulsa los residuos pues, al exterior directamente, sin conexión con el aparato digestivo. El sistema nervioso, como ya he dicho, es un sistema nervioso ganglionar, recorre el cuerpo del animal desde la parte anterior, donde se puede diferenciar, como en este caso que es un insecto, la cabeza, y ahí los ganglios son más grandes porque tienen que dar inervación a los órganos de los sentidos, los ojos y las antenas, que son órganos complejos que necesitan muchas neuronas para su control. Y a partir de ahí salen dos cordones nerviosos formando una especie de escalera de cuerda que recorren todos los anillos del cuerpo. En cada anillo vamos a tener una pareja de ganglios, y esos ganglios están unidos los de un cordón con el otro mediante comisuras nerviosas, nervios, lo cual le da un aspecto de escalera de cuerda, y por eso se habla de sistema ganglionar en escalera. Los órganos de los sentidos se desarrollan mucho. Volvemos a las antenas, que son órganos olfativos. Aquí tenemos una mariposa, probablemente de la familia Saturnidae, donde el enorme desarrollo de la antena, dando esta especie de estructura plumosa, de hecho se llaman antenas pluriformes, nos está indicando que este animal es un macho, y estas enormes antenas le sirven al macho para localizar a las hembras, porque las hembras permanecen inmóviles. Claro, estos animales vuelan de noche, son mariposas nocturnas. Para poder localizar a las hembras no les sirve la luz, porque no hay. Las localizan por el olfato. La hembra emite una sustancia con olor, que se llama feromona,
que el macho puede captar a muchísima distancia, incluso a kilómetros de distancia, y va volando hasta emparejarse con ella. Los ojos pueden ser simples, como la de esta araña que vemos aquí, es un saltícido, tiene 8 ojos simples, los 2 delanteros en posición frontal y muy desarrollados proporcionan una visión binocular muy buena a este grupo de arañas. Y los saltícidos deben su nombre, que son arañas saltadoras, cazan saltando encima de sus presas, para lo cual necesitan calcular la distancia. Es la misma causa que hace que los humanos tengamos los ojos delante de la cara, lo cual es una desventaja si te vienen a atacar por la espalda, porque te tienes que volver para ver qué es lo que te viene por detrás. Pero es una ventaja si tienes que saltar de una rama a la rama siguiente, porque te permite saber a qué distancia está la rama y no quedarte corto en el salto o pasarte. Eso pone de manifiesto nuestro pasado algoritmo, estoy hablando de hace muchos millones de años, no sé cuántos remotos. ¿Vale? Todos los animales que tienen ojos en disposición frontal y emparejados tienen visión binocular. Y eso sirve para calcular la distancia. Luego les pondré un vídeo muy curioso donde salen estas arañitas haciéndoles la corte a sus hembras, porque se aprovechan de que la vista es muy buena para hacer una especie de danza. En los insectos, en lugar de tener ojos simples como las arañas, hay ojos compuestos, que están formados por una multiplicidad de pequeños ojos simples llamados macidios, que todos juntos producen una imagen. Podemos imaginar que la imagen que produce en un insecto estos ojos pues es una imagen pixelada, lo mismo que cualquiera de nuestros aparatos electrónicos actuales. Si vemos una imagen con escasa resolución, vemos los puntitos de los píxeles, pues un insecto vería algo parecido. Y por último, los crustáceos también tienen antenas que les permiten captar sustancias químicas, en este caso dentro. La reproducción sexual se lleva a cabo a través del emparejamiento. Aquí tenemos dos odonatos que se están emparejando, formando esa forma típica acorazonada. Y la partenogénesis de la que he hablado antes, bueno, pues un ejemplo de este tipo de reproducción en la cual se ponen huevos que sin ser fecundados dan lugar a otros individuos, es el de los pulgones, que cuando disponen de mucho alimento, para aumentar el número rápidamente, se multiplican partenogenéticamente. Y vamos ahora un poco con las relaciones entre los distintos grupos. La filogenia, como ya les he dicho anteriormente, ha cambiado mucho en los últimos años. Antiguamente se incluía a los insectos, a los artrópodos, como parientes de los anélidos. Actualmente ya no, porque se considera que la metamería, que era la característica que le hacía pensar que teníamos una relación entre ellos, es una convergencia evolutiva. Una convergencia evolutiva es aquella característica que se desarrolla por caminos distintos en distintos grupos de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, las alas de los murciélagos y las alas de las mariposas sirven para lo mismo, para volar, pero el origen es completamente distinto en ambos grupos. Eso es la convergencia evolutiva. Se considera que la metamería también es convergencia evolutiva en los anélidos y en los artrópodos. Hay un ancestro común, pues hace 500 o 550 millones de años. Los primeros insectos que aparecen como tales y que ya podemos meter, los primeros artrópodos que aparecen como tales serían los trilobites, que es un grupo actualmente extinto, que vivió en la era primaria hace 400 y pico millones de años. Emparentados con los artrópodos e incluidos actualmente en el mismo clado están los onicóforos, los gusanos de terciopelo y los tartígrados, que no los he puesto aquí, pero que también están en este mismo grupo y a este nivel. Hay un acceso común que deriva en los quelicerados y los mandibulados, los dos grupos principales de artrópodos actuales. Los quelicerados son aquellos que tienen quelíceros, que es esa pieza, ese apéndice formado por dos piezas con una uña, y comprende a los arácnidos, donde están ahí las arañas y otros muchos, eso lo veremos el próximo día. Los picnogónidos, de los cuales no voy a hacer más que enseñar lo que es, porque es un animal marino, que no lo vamos a encontrar en la fauna navarra. Los sifosuros, que ni siquiera están en la fauna española, porque son de mares tropicales, también marinos. Y los euritéridos, que ahora les mostraré una imagen, que también son, como los trilobites, animales extintos, ahora se conocen los euritéridos. En cuanto a los mandibulata, tienen mandíbulas como piezas bucales en lugar de quelíceros. Y aquí están pues la inmensa mayoría de los artrópodos, son los grupos más numerosos. Tenemos
a los hexápodos, hexa 6 podos, 6 pies, todos los artrópodos con 6 patas están metidos aquí, los insectos, sería el grupo más numeroso, y los colémbolos, y otros que no los he puesto, también grupitos que pertenecerían al subfilo hexápodo. Los crustáceos, que tienen distintos grupos que no los he colocado, y los miriápodos, que nos vamos a encontrar con diplópodos, quilópodos y sínfilos, y que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, pues aquí tenemos a una onicófora, gusano de terciopelo, y no me resisto a poner un vídeo. El Erdiperipatus violeti, una clase de onicóforo, efectúa disparos aún más mortíferos. Es uno de los invertebrados más antiguos que existen y su estilo de tiro es único. Además, no utiliza una pistola, sino dos. Que disparan. Riboso, ¿verdad? Imagínense si estos animales pudieran tener el tamaño de un caballo. Y de repente tú vas paseando tranquilamente por la selva, te escupen los hilos pegajosos, te dejan pegado al sustrato y se te comen, que es lo que va a hacer este con el coleóptero. Estos hilos Se le está escapando, pero al final acabará dando con él. Este animal no se encuentra en la fauna europea, son todos ellos tropicales, sobre todo se encuentran en Sudamérica. Bueno, ya hemos visto bastante al bicho escupir. Bien, junto a los onicófora, en el mismo nivel, salían de un ancestro común, estarían los trilobites ya extintos, que actualmente, bueno, pues son objetos de colección, estos chismes se pueden encontrar en muchas tiendas, y que sirven para definir las rocas en las cuales se encuentran trilobites como rocas del primer periodo de la era primaria. Los quelicerados tenemos a las arañas, dentro de los arácnidos y otros grupos que veremos el próximo día. La sifosura, la cazoleta de las Molucas, que se encuentra en los mares tropicales, no lo vamos a ver. Los picnogónidos, que son marinos también, y son todo patas, no parecen tener cuerpo. Y los euritéridos o escorpiones gigantes, que son, bueno, pues extintos también, y probablemente serían los artrópodos más grandes que ha habido, que llegaban a tener hasta 2 metros de altura. Acuáticos todos ellos. Bien, antes de ver esto, voy a poner otro vídeo. Bueno, pues estos, que me parece que están en Guadarrama, sí que ven. Esto es lo que deberíais haber visto. Una sábana, una luz con componente ultravioleta. Esto es una isabelina, una mariposa que vive en los pinares de pino silvestre, y aquí la hemos localizado en un pinar saludable y por eso hay tantos ejemplares. Es una especie que no tendría que tener un peligro de extinción tal y como se le atribuye si no fuera. El problema de las raésias y de otras muchas mariposas son los pesticidas. Es una mariposa que ha sido siempre muy codiciada por los coleccionistas, porque es un insecto grande, bonito, llamativo. Se han vendido a cascoporro a la gente que las colecciona. Se evitó el problema del coleccionismo, por lo menos desde el punto de vista de la comercialización, porque son muy fáciles de criar en cautividad. Entonces se crían sin ningún problema. Los plaguicidas. Las procesionarias, y a lo que se cargan es a las raíces, porque la procesionaria dentro de su bolsa resiste perfectamente cualquier ataque con insecticida. Todos los químicos y agroquímicos que se utilizan en el campo. Esta mariposa es típicamente forestal, vive en los pinares de pino silvestre y, como veréis, es la gran belleza de las mariposas de la península ibérica. Bien, curiosamente esta luz, a esta trampa luminosa que han puesto, solo le han acudido machos. Es cierto que las hembras acuden menos a la luz, pero también van. ¿Qué pasa con las hembras de Graesia? Que se ponen en movimiento cuando han sido fecundadas. Pertenece a ese grupo de mariposas de las cuales he hablado antes, donde la hembra produce feromonas, sustancias volátiles,
que los machos captan con sus antenas plumiformes, que se ven bastante bien ahí, y las buscan hasta encontrarlas, las fecundan, y hasta que la hembra no ha sido fecundada no se puede mover. Una vez que se ha producido la fecundación, la hembra se mueve pues, para buscar un lugar donde poner luego sobre las acículas de los pinos silvestres y otras especies de pino, no es la única que sirve de nutrición. Bueno, pues una cosa anecdótica. Uno de los lugares de Navarra donde más graelsias había, no sé cómo está la situación porque hace mucho que no hay, a ver si es el pueblo de Garde, en el Valle de Roca. El pueblo de Garde, en el Valle de Roca, ahí había muchísimas. Para ver las graelsias pues hay que ir a partir de mediados de mayo y hasta junio más o menos se mantiene en el pueblo, ¿vale? El pueblo de Garde tiene un montón de farolas bordeando la carretera de acceso y a las luces de las farolas van las mariposas, porque cuando no hay luna, tiene que ser una noche que no haya luna, interpretan que la luz de la farola es la luna, como les sirve de orientación los rayos lunares, mantienen siempre cierto ángulo en su vuelo respecto a la dirección en la que le vienen los rayos a los ojos, y eso hace que acaben volando en espiral en torno a las farolas. Les pasa a todas las mariposas nocturnas, por eso van a las luces de las farolas. ¿Qué pasa? Bueno, empiezan a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, después de una hora dando vueltas el insecto se agota y se cae al suelo. Bueno, pues los gatos de Garde habían aprendido a comer graelsias parándose al pie de la farola y a esperar a que la mariposa cayera al suelo. Donde se caía al suelo se la comía. Y era muy frustrante para los aprendices de entomólogo, como éramos mis amigos y yo, que ibas a la farola a buscar graelsias y te contabas con las alas, que era lo único que había dejado el gato después de comerse. Bueno, aquí tenemos dentro de los mandibulatas, que son los que más los vamos a encontrar, pues son los más abundantes. Están los colémboros, animalitos casi microscópicos que para su estudio requieren del uso del microscopio, no se pueden ni siquiera con lupas binoculares porque son muy pequeños, y las características diferenciadas que permite la clasificación de estos bichos pues solo se pueden observar al microscopio. De hecho, muchos de los caracteres que sirven para identificar un colémboro se encuentran situados, no sé si se ve, esos pelillos que hay por ahí, se ven ahí en la imagen, más o menos. Bueno, se llaman quetas esos pelos, tienen distintas formas. Claro, si este bicho tiene en total una longitud de 1,5 mm, 2 milímetros, obviamente para ver estos pelos hay que usar del orden de 200, 400 aumentos de microscopio para ver qué forma tiene, y por eso le clasifican. Los insectos son el grupo más numeroso de seres vivos que existe, tienen el mayor éxito evolutivo posible. ¿Por qué? Porque tienen alas. Y eso permite una dispersión muy cómoda y rápida. Y con eso han conseguido conquistar la mayor parte de los ambientes terrestres. El único sitio donde hay insectos es el mar. El agua marina no vive. Los crustáceos son en su mayoría acuáticos, las gambas que nos comemos, y en nuestros ríos pues, los cangrejos, los camarones, etcétera, de los que hablaremos el próximo día. Pero también hay algunos elementos terrestres. Esto es un isópodo, es un crustáceo, que nos lo podemos encontrar debajo de las piedras. Los bichos bola, aquellos que de niños tocábamos y enrodábamos formando una pelotita, esos son, en parte son isópodos, y también hay bichos bola que son miriápodos, no todos son isópodos. Y por último, los miriápodos, donde tenemos, bueno, los diplópodos, que se caracterizan porque, si se fijan bien, se ve que en cada anillo hay 2 pares de patitas, hay 4 patas por anillo. Los quilópodos, que también tienen anillos, cada uno de ellos con patitas, pero en lugar de 2 pares solo tienen un par. Y los ínfilos, que son casi también microscópicos, muy pequeños, habitantes del suelo, de la fauna de África, y que pues generalmente no vamos a encontrarnos con ellos, a no ser que los busquemos mediante los métodos adecuados. Bueno, y con esto la presentación acaba, pero les voy a poner un par de vídeos bastante entretenidos, a mi modo de ver. Hola, somos Carla, María, Ana. Bueno, la mariposa monarca. Esta mariposa forma parte de la fauna española. Se encuentra abundantemente en las Canarias. Vive sobre todo en América. Es una especie típicamente americana. Bueno, a partir de los huevecillos de color verde que son colocados en la planta nutricia, que una de ellas es la Asclepias purasábica, el primer paso de la oruga es comerse la cáscara del huevo.
las sucesivas mudas me van llevando a esta forma, con este peculiar patrón de bandas naranja, blancas y negras, que me está indicando que este animal es peligroso de alguna manera. La combinación de colores negros, rojos, amarillos y blancos en un animal indica cuidadín, aquí hay un peligro. En el caso de la mariposa no es que te vaya a morder ni a picar, pero tiene mal sabor. Con lo cual un pájaro que se come una oruga de estas, se lo come una vez y ya no vuelve a repetir, porque aprende que sabe mal y lo asocia con el patrón de color. ¿Vale? En la última muda aparece la crisálida, que una vez que vive da lugar al insecto adulto. En las últimas fases de la pupación, bueno, se puede ver por transparencia el contenido, el insecto. Cuando la mariposa sale de la crisálida, las alas están plegadas, hay que desplegarlas, para ello durante unos minutos bombea y al final nos la encontramos a la mano. Bueno, pues esta mariposa, que en las Canarias es fácil de encontrar, por lo menos antes de las erupciones, ahora me imagino que habrá menos, vive también en la península ibérica. Concretamente había poblaciones estables, no sé si seguirá siendo así, porque lo cierto es que de unos años a esta parte yo lo que veo es que las mariposas cada vez son menos abundantes. Cuando andas por el campo, pues cada vez se ven menos. Así que a lo mejor también las mariposas monarcas de la península ibérica se han visto afectadas. Las poblaciones estables se encontraban en la provincia de Málaga, en un pueblo que se llama Torrox. Allí te las podías encontrar pues en la época adecuada. Pues curiosamente esta mariposa de vez en cuando aparece como divagante. ¿Qué es divagante? Pues un individuo de una especie animal que por la causa que sea es llevado a un lugar que no le corresponde. Generalmente por el viento cuando son animales voladores. Bueno, pues ¿hasta dónde nos las podemos encontrar como divagantes? Yo la he visto en Guipúzcoa. Cuando hay tormentas muy fuertes, pueden ser arrastradas de las Canarias por los vientos y llevadas hasta lugares muy lejanos. De hecho, esta mariposa es una voladora excelente porque su modo de vida consiste en migrar de unos puntos a otros y, por ejemplo, en Estados Unidos, las migraciones, en América del Norte mejor dicho, las llevan desde el Canadá hasta México. Recorren toda la costa oeste, no los mismos individuos, obviamente, porque no viven lo suficiente como para poder recorrer semejante cantidad de kilómetros, pero van reproduciéndose por el camino y las sucesivas generaciones acaban el viaje. Y luego vuelven otra vez, con el mismo mecanismo, a los lugares donde vinieron, Estados Unidos, Canadá, etc. A lo mejor han visto alguna vez esos vídeos donde aparecen árboles repletos de estas mariposas, eso es en México. Y es un lugar emblemático que se ha convertido en una atracción turística. Bueno, pues en Guipúzcoa, a lo mejor si tienes suerte la puedes ver. Yo la vi en el mes de mayo. Es muy fácil de identificar, no hace falta tenerla a la mano porque ya ven el tamaño tan grande que tiene, se la ve perfectamente lo que es simplemente viendo. Antes hablábamos de que a la Abraensis sabelae la habían metido en el género Actias, ¿verdad? Y efectivamente sí que es verdad que la Abraensis sabelae se parece al género Actias. Esto es una mariposa del género Actias, tiene una forma similar, patrón de coloración es bastante diferente, las antenas uniformes. Y en esta animación, que la voy a pasar rápidamente, pues se ve el desarrollo completo, porque estos vídeos los cuelga un chaval que es muy aficionado a las mariposas y se dedica a la crianza y entonces hace vídeos desde los desarrollos en laboratorio, en el sitio donde las cría, y saca vídeos de un montón de especies distintas de cómo se van desarrollando. La larvita tiene una coloración cuando sale del huevo, lo primero que hará será comerse la cáscara, luego busca un lugar tranquilo donde ir mudando. La siguiente muda ya ha cambiado de color. Una oruga es una máquina de comer, no hace ni tiene ningún otro objetivo en la vida. La siguiente muda, de nuevo cambio de color. Tiene que llenarse de aire y de comida para crecer rápidamente. Aquí se ve el proceso, cómo se raja la piel y aparece con el nuevo exoesqueleto formado por debajo. Fíjense que la cabeza es mucho más grande que la antigua.
El color con el que aparece tampoco es el definitivo, porque según se va sacando el exoesqueleto, el color cambia. Aquí lo tengo en color verde. Curiosamente, las orugas de Graelsia son muy parecidas a estas, tienen colores verdes también, viven entre los pinos, y ese color les resulta muy útil para camuflarse. Luego fabrican un capullo entre la hojarasca, donde dentro se produce la última muda que da lugar a la pupa. Estadio móvil. En el caso de nuestras Graelsias, la pupación se produce a finales de verano y el capullo, que lo hacen enterrado en el suelo de los pinares, queda en estado latente, la pupa, sin desarrollarse hasta la primavera siguiente, o sea que durante todo el invierno se produce ese estadio latente. De hecho, para el avivamiento de la pupa y que se produzca la fase final de desarrollo es necesario un periodo de frío. Si coges un capullo de Graelsia isabela y lo tienes en casa con la calefacción, se muere, no se desarrolla, porque es necesario que tenga unos cuantos días con un frío intenso para poder completar su desarrollo. Bueno, salen las mariposas, sube a un lugar, se cuelga, va desplegando las alas. A las desplegadas tiene que pasar un tiempo hasta que se seca completamente y se endurece la quitina, y mariposa completa. Qué bonitas que son las mariposas, ¿verdad? Y por último, como he hablado antes de los ojos muy perfeccionados que tienen las arañas altícidas. Bueno, pues aquí les voy a poner algo sorprendente. Este animalito, que se llama araña pavo real, bueno, pues las arañas pavo real danzan delante de las hembras los machos para conquistarlas. Tienen una pauta de cortejo bastante compleja para lo que es un artrópodo. Claro, estamos hablando de animales que sí tienen un sistema nervioso relativamente sofisticado, pero tampoco pueden tener pautas muy complejas. Bueno, pues estas bailan para las hembras. ¿Por qué? Pues porque los ojos de las hembras son tan perfectos como los de los machos, y entonces la hembra puede captar y reconocer. Aquí tenemos al macho que se está preparando. Claro, cuando eres una araña y bailas delante de tu hembra, pues no es lo mismo que cuando te acercas a una chica para ligar en la discoteca, porque lo más que te puede pasar en esa situación es que diga, déjame en paz, ¿vale? Pero si eres una araña y tu hembra te rechaza, te come. Así que cuando eres araña, más vale que aprendas a bailar, porque si no, yo lo llevas. Bueno, ahí empieza la danza. Y falta el número especial. Ahí levanta el abdomen, que tiene esa coloración espectacular. Ahí se supone que aquí delante estará la hembra mirando y diciendo, sí, yo sí me gusta mucho este movimiento. Lo mismo me lo como. Aquí es curioso. Bueno, pues nosotros no tenemos arañas tan llamativas en nuestra fauna, pero hay algunas que no están mal, dentro también de este grupo, y que también bailan. No hacen una pauta tan sofisticada como la de esta araña. Se basa sobre todo en el movimiento de los palpos, que son coloreados, en el caso de la araña nuestra. Esta araña se llama Phileus chrysops. Yo en Navarra no la he encontrado, pero sí la he cogido en Huesca, en el Valle de Hecho. Así que probablemente en la zona de la Rabeloa también viva, aunque yo no la, a lo mejor está ya aceptada, porque hace muchos años que yo no le dedico de forma intensa a las arañas. Bueno, pues aquí está el Phileus chrysops. Cuando yo cogí los ejemplares en Huesca, encontré machos y hembras, me los llevé al laboratorio y in situ, metidos dentro de una plaquita de Petri, puedes ver perfectamente todo el cortejo de apareamiento de los fileos. Bueno, ya ven, patas delanteras rojas con anillos negros,
el cefalotórax negro brillante y el abdomen rojo con una banda negra, es decir, es un bicho bastante llamativo. Y su pauta de danza pues es menos complicada que la que hemos visto antes, pero también está bien y se puede ver, porque si la encuentran y se la llevan en un botecito a casa, el animal empezará rápidamente a bailar delante de su hembra en cuanto la detecte. Y yo con esto, Santiago y señoras y señores, he terminado. Muchas gracias por su atención y espero no haberles aburrido demasiado.